¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Después de tanto tiempo, vamos a hacer, bueno, visto y considerando que se divorció, como veíamos viendo que se iba a divorciar, eh, aunque bueno, eh, algunas personas pensaban que no, otras que sí, pero bueno, por suerte tomó la decisión, como salió la semana, creo que fue la semana pasada que dije que ella iba a tomar la decisión cuando estuviera segura. A ver, que no les quepa duda que ella tuvo que, para terminar este contrato, tuvo que pagar un dinero para terminarlo, porque ya esto es algo que no le servía ni a él, porque ella ya no le servía en el sentido de que ella no lo acompañaba, no le hacía las promociones que tenía que hacerle a él para sus actuaciones, no sé qué hace, canta, actúa, no, la verdad es que no tengo la menor idea, que nunca lo vi. Sí sé que actúa y canta, o bueno, más o menos. Eh, lo único que servía en esta relación era terminarlo y terminarlo con plata. Y creo que tomó la mejor decisión porque la vida es una sola, la vida se pasa rápido y no se puede vivir de la manera que ella estaba viviendo. Y esto lo digo más que nada porque cuando yo empecé a tirar para ellos, no sé si de las chicas, si se acuerdan, las que bueno, me siguen hace más tiempo, que yo ni siquiera las conocía, que cuando empezó el casamiento, que se casaba, que no se casaba, que ella estaba triste, que estaba mal. Y yo la verdad es que no entendía nada. Bueno, después con el tiempo fui entendiendo, fui viendo las cosas, qué es lo que pasaba. Obviamente muchas chicas me ayudaron contándome la historia, porque la verdad que si uno no conoce la historia es bastante difícil de entender todo esto. Pero bueno, lo bueno es que esto pasó. Obviamente va a pasar un tiempito hasta que ellos puedan por ahí Jan y Demet verse juntos. Creo que también hay un contrato que él tiene, que no le permiten por ahí que esté junto, que es un contrato que firmó creo que con la Lux o la Luz, no sé, discúlpame si me equivoco, la Luz me parece, en su momento. Pero bueno, a ella le libera un montón de posibilidades también. ¿Qué más iba a decir? Algo de la semana pasada. Discúlpenme que no pude ver todavía todos los comentarios de YouTube porque no tuve tiempo, volví recién el domingo a la madrugada, de ahí al trabajo, el martes fue mi cumpleaños y recién estoy retomando un poco las cosas. Todavía tengo 1000 cosas para hacer en mi casa, que parece que hubieran puesto una bomba, pero bueno, aparte de eso, es que bueno, hay veces que cuando yo hago la tirada de la semana y veo diferentes cosas, veo potenciales. Yo no sé qué es lo que va a pasar. Tal vez yo a veces debería tirar alguna cartita más para ver ese potencial a dónde va. Como por ejemplo dije, bueno, puede ser que se decida entre unos contratos o dos mujeres. Bueno, no, evidentemente es algo de trabajo, pero sí por ahí fallé en no tirar alguna carta más y aclararlo porque sé que bueno, cada uno puede pensar, eh, o sea, lo primero que se le venga a la mente, uy, él tiene otra mujer, o cuando yo digo que ella tiene un pretendiente, sí, no tiene uno, tiene varios, pero hay uno que salió que está bastante interesado en ella. ¿Quién es? No lo sé, honestamente. Yo diría que es un hombre joven, puede ser de la edad de ella o más chico. Con esto yo no quiero decir que ella puede saberlo o no, pero no estoy diciendo que esta persona vaya a estar con ella, sino que esa persona está interesada en ella. Ella está interesada en ella, vamos a decir las cosas como son. Él también, yo estos días estuve tirando, lo vi a él muy nervioso, sé que tuvieron una pelea, una discusión, después, bueno, después se amigaron, lo vi muy nervioso, también creo que son cuestiones de trabajo que no lo tienen muy bien a él. Eh, el tema también de Viola no lo tiene muy bien, pero hoy por hoy que tiré
todo el día por él y ella, me sale, honestamente, la energía que baja hoy, cuando yo me refiero al inconsciente colectivo, y esto lo quiero explicar, es la información que está hoy, en este momento, para ellos dos bajando, es lo que está disponible. O sea, todo lo que va a pasar para ellos dos no está disponible porque hay cosas que tenemos que saber y otras cosas que no las tenemos que saber. Porque hay que respetar cierta privacidad. O sea, que va a bajar lo que tengamos que saber y las posibilidades que se abren ante esto. Bueno, eso es lo que es el inconsciente colectivo. Es la información que baja en un momento dado. Evidentemente, la semana pasada, cuando yo digo que ella iba a tomar una decisión cuando estaba muy segura, la energía estaba ya muy fuerte porque esto lo decidió rápido. Hay cosas que por ahí tardan un poco más de tiempo. Cuando digo la semana, a veces tardan 15, 20 días. Por eso, eso de la semana hay que tomarlo con pinzas porque el tarot no, como yo lo digo, no tiene tiempo, porque el tiempo es algo que nosotros usamos para ir al trabajo, para quedar con alguien. Pero en realidad el tiempo es algo que nosotros pusimos para medir. Pero las cosas se van a ir dando como se tienen que dar. O sea, ni antes ni después. Y con respecto a la pareja, vuelvo a repetir, son las decisiones que ellos vayan a tomar los que los van a llevar a estar juntos o no. O sea, las cosas están aspectadas bien. Yo puedo decir que sí, están aspectadas bien, como salió la vez pasada, como viene saliendo ya varias veces. Pero bueno, no nos olvidemos que también hay cosas por resolver, contratos que hay, ella tiene que va seguramente a guardar un tiempito, y a veces sabemos que Jan, y esto yo lo digo con todo el amor del mundo, porque realmente los dos me parecen muy buenas personas, cada cual con sus cosas, como todos, y con todo el respeto del mundo. Él hay veces que ante situaciones de compromiso tiene miedo, retrocede. Entonces hoy él por ahí puede estar pletórico y mañana él tiene miedo. Es un poco cambiante él. Pero es parte de su propia historia también. Yo quiero dejar en claro esto porque sabemos cómo es, como lo vemos viendo a través de las tiradas, cómo es él. Y con esto no es una crítica ni es juzgarlo, sino que es lo que se ve a través de las cartas. Yo creo que por eso repito, creo que los dos son excelentes personas, buenas personas, tanto él como ella, con sus defectos y sus virtudes, pero bueno, él a veces a la hora del compromiso arruga un poquito, porque tiene su historia que por ahí tiene que trabajarla, pero yo creo que hoy por hoy está recontra feliz, no feliz, recontra feliz y rebosa su corazón de amor hacia ella. Esto es lo que sale hoy. Vamos a ver, yo no voy a hacer la tirada de la semana esta semana, sino que la voy a hacer la semana que viene. Hoy voy a hacer una tirada de amor y voy a responder alguna preguntita. Y bueno, me voy a poner los anteojos para leer las cartas. Les voy a contar qué cartas tengo, si quieren se las muestro. Hoy cambié de tarot. Creo que este es no me acuerdo. Acá está el 8 de bastos, el 4 de copas. Acá hay unas cartas que se repiten de la semana pasada, una combinación, el mago y el sacerdote. Está el 5 de oro y el paje de copas. El 10 de bastos, la sacerdotisa. El 8 de oros y el 6 de espadas. El 6 de oros y la luna. El 4 de espadas y el mundo. Y la templanza y el as de copas como para finalizar la lectura, que es muy, muy linda combinación. ¿Qué tarot es este? Yo me olvido, tengo tantos que me olvido, ¿verdad? Es el Arcano. Bueno, a ver, hoy por hoy él está re feliz. Y acá el 8 de bastos habla de mensajes, de muchos mensajes, o sea, ya me estuvieron contando que está dando like a lo loco, pero porque esto habla también de mensajes.
pero es como que él quisiera ya estar con ella, ya mismo, pero ya mismo no es la mejor idea, porque, a ver, ella tiene que tener tiene que tener un tiempo de calma, después de tantas cosas que ella pasó. Entonces, yo sé que él quiere estar, seguramente la debe estar mensajeando, y bueno, más allá de poner los likes, pero, y quiere estar con ella, sí, pero ella necesita un tiempo de tranquilidad. Estas cosas hay que tomarlo con calma. Ya sé que también la están matando, ya me contaron las chicas que a ella le están dando con un caño, pero era de esperarse, o sea, esto es lo que hablamos siempre, sabemos que la iban a matar. Entonces, yo si tengo que decir algo es, Jan, por favor, tranquilo, que todo se va a dar. Si vos te pones las pilas, todo se va a dar. Tranquilo, tranquilo. La verdad que yo estoy contenta por ella, porque a través de todo este tiempo fui viendo los aspectos de los dos y veo que son buenas personas y realmente sin ver una novela, sin realmente conocerlos, estoy muy feliz por ellos y por ella, ¿no? Bueno, tenemos el mago y el sacerdote, que es alguien enamorado, sensible, que está esperando los acontecimientos, pero bueno, no hay que forzarlos, ¿no? Él la va a ayudar a conseguir sus objetivos, sí, él la va a apoyar, sí, pero no hay que forzar situaciones acá. Acá hay que esperar que los acontecimientos se pasen como tienen que pasar. Después tenemos el 5 de oros, el paje de copas, hay un amor que, acá es un sí, digamos, hay un amor que nos ayuda. Tras mucho tiempo de intentar superar dificultades, bueno, se van a ir superando. También nos habla un poquito del pasado, de ellos es que él soportó, en realidad los dos soportaron la carga con paciencia y resignación, o sea, había un agobio que no se decía, un agobio interno que no se decía, tal vez se expresaba de otra manera, ella lo expresaba de una manera, pero él lo expresaba de otra, pero el agobio estuvo en todos estos meses. Acá el 8 de oros más de espadas, sí, ahí es una relación que obviamente de ahora en más requiere cambios. Hay que poner digamos, las cosas, cada cosa en su lugar. La relación que ellos tuvieron antes no es la que van a tener en un futuro. Acá hay que trabajar y hay que ponerse de acuerdo. Y ella tampoco es la misma persona que era hace unos años atrás. O sea que esta es una relación que sí hay que trabajarla y requiere de sus cambios. Acá, bueno, nos habla un poco del pasado también, que esta es la parte de él, que hubo confusión, que él pensaba que no había, por ahí no había recibido lo que él merecía, pero bueno, no importa, es el pasado. En el presente tenemos el 4 de espadas y el mundo. Sí, llega el éxito, pero vuelven a recalcar la calma, tranquilo, con calma. Y la que más me gusta, que es el futuro, porque esto es una tirada de amor la que estoy haciendo, son estas dos cartas. La templanza es un ángel y el as de copa, bueno, nos habla de sentimientos, de amor. Pero también la templanza es otra carta que nos dice paciencia, porque es un ángel que está pasando, no en esta carta, pero está vertiendo agua de un frasquito a otro, tranquilo, o sea, requiere mucha paciencia. O sea, acá hay felicidad, acá hay una relación a futuro, el potencial que puede ser muy feliz, es realmente sentirse en paz, sentimientos tranquilos y verdaderos. O sea, que es una muy linda tirada, muy linda tirada de amor de ellos. Pero lo que más resalto de esta tirada es que hay que tomarse las cosas con calma. A ver, ya voy a leerlos después los mensajes que me hayan enviado de las otras tiradas. No los, repito, no los pude leer, no tuve tiempo.
Pero bueno, ya los voy a ir leyendo y voy a ir contestando. Sí estuve contestando por Instagram, pero no por el YouTube. Bueno, a ver. Tenemos preguntitas. Bueno, algunas ya no son válidas. Hay una chica que me preguntó por Foucault, creo que es. Yo ya había hecho una tirada hace mucho tiempo, que, bueno, antes de que pasara, creo que era Foucault o Foucault, no me acuerdo bien el nombre, discúlpenme, de una persona que era muy cercana a ella, que la iba a traicionar. Bueno, fue lo que pasó, o sea, la traicionó, sacó cosas a nombre de ella, no. Y esto salió después de la tirada que yo hice, no sé si salió al mes o a los 2 meses, no me acuerdo. Y esta es la respuesta que yo le doy a la persona que me pregunta por él, por qué no son más amigos. Si me preguntan, a ver, vamos a preguntar por el contrato que tiene. Si Jan tiene un contrato que le impide que la vean con ella. A ver. Muerte. Y digamos que acá el contrato está, sobre todo si vemos las cartas, ¿no? Que salen acá, hay un contrato. Es un contrato bastante bravo. Yo lo que quiero ver es si él puede llegar a romper ese contrato pagando. Sé que aparentemente es mucho dinero, si es que lo piensa hacer, si lo va a hacer, bueno, pues, tal vez no lo piense hoy, lo piense la semana que viene, pero vamos a ver qué piensa hoy. A ver. Yo no lo vería por ahora. A ver, más adelante podría llegar a hacerlo, ¿eh? Podría llegar a hacerlo. No ya, pero acá me sale la muerte con la justicia, o sea que hay una posibilidad de que él lo haga. Porque, bueno, este contrato lo limita en muchos aspectos, así que la posibilidad está, esperemos que lo haga. La otra pregunta es, ¿cuál era? Si Jan pidió que cambien el guión de Viola. A ver. Acá es un contrato, obviamente, que afecta su imagen. Yo diría que acá hay un pedido. El tema es que por más que le digan que sí, que se le va a respetar su imagen, acá está él con la justicia, la rueda del sol y el mundo, que se le va a respetar su imagen, siempre van a salir cosas que por ahí no. O sea, yo me refiero a esto con el tema de Viola como el Mare, ¿no?
siempre van a salir cosas, porque hay una prensa que está paga y que van a salir cosas que por ahí no son verdad. Entonces, dicho esto, sí pienso que él pidió que se respete su imagen, que estaba bastante vapuleada, pero yo digo el guión, pero a mí me habla de la imagen, así que yo hablé de la imagen porque vamos a ver el guión. Pero sigo hablando porque a mí lo que me dicen es de su imagen, es lo que me está mostrando la carta. Que por más que le prometan que su imagen no se va a ver afectada, a ver, cosas van a salir siempre. Son cosas que eso no se puede por ahí controlar. Porque hay prensa que está paga, hay gente que vive de esto y siempre se va a hablar mal. O sea, esto es como el dicho, hagas lo que hagas, igual van a hablar mal de ti. Vamos a ver el guión ahora. A ver, el mundo, el colgado, sí, pero no sé si se va a cambiar mucho ese guión. Sí, yo creo que él lo pidió. Tal vez un poco, pero sí, no sé, o sea, no sé qué tan buena va a ser esa. Un poco tal vez lo cambian. Yo diría que por ahí no demasiado. Algún cambio va a haber. Tampoco diría que va a ser wow, qué cambio. No sé de qué se trata la serie y no sé para dónde va a ir, pero puede llegar a haber un cambio y tal vez puede ser con respecto a su imagen, puede ser, pero vuelvo a repetir, hay cosas que van a seguir saliendo, que están preparadas, a ver, para que salgan y para que se hable, sobre todo de Francesca Chilemi, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lo de Cans. A ver, bueno, lo de Cans, yo hoy, también ayer, hoy lo estuve tirando, él no quiere saber. Para mí es confusa, es como que me sale primero como un no, pero que es como que hay una obligación de ir. Vamos a ver qué sale ahora, si va a ir a Cans. A ver, mago, noticias, fuerza, estrella, el papa. Sí, sí, acá hay un contrato. Hoy, a ver, no está feliz de ir. En estos días me ha salido peor. Yo creo que sí va a ir, más que nada obligado. No es que tenga muchas ganas de ir, acá lo muestra. Estas cartas me lo están mostrando porque sabe que ahí se puede llegar a aprovechar para situaciones. La verdad que estos días me salía como que prácticamente no iba a ir y siempre me dejaba en la duda y después cuando tiraba un poco más me decía como que es algo que él sí está obligado a ir. Yo diría que va a ir porque tiene que ir. A ver.
¿Cómo es que se llama? A ver. Bueno, sí, obviamente también Demet sí va a ir. Ahora por ahí la pregunta sería cómo les va a ir, si van a vender la serie, si se va a vender Viola. No sé a qué plataforma, gente, porque hay 8 millones de plataformas. Veremos qué es lo que va a pasar. Bueno, Viola sí se va a vender, pero no creo que sea el éxito que ellos piensan que va a ser. No voy a ver, no puedo decir que no se va a vender. Sí se va a vender, pero no por ahí de la manera que ellos piensan que la van a vender. Bueno, mi nombre Fara también se va a vender. Sí, yo pienso que se va a vender mejor que Viola como el mar. Pienso que se va a vender mejor. Yo antes hice una tirada comparando 3 plataformas. Creo que era Netflix, Amazon y Disney. Me salía más entre Amazon y Disney. Pero no sé cuántas plataformas hay. Entonces, que haga esa tirada es un poco absurda porque hay muchas. De las que yo tiré, me salían por ahí mejor Amazon y Disney que Netflix. Pero sí se va a vender. Eh, Se va a vender mejor que Viola. A eso vamos, ¿no? Bueno, acá me preguntan si Jan y Demet van a tener un hijo. Sí, o si Demet va a tener un hijo. No creo que este sea el momento para tener un hijo. Creo que recién se separó. Siempre sale que los dos quieren ser padres. No creo que ya, pero en algún momento o sea, ya sean juntos o separados, creo que sí van a ser padres porque los dos quieren formar familia.
Vamos a tirar. Oh, yo estoy preguntando por cómo se va a llevar él con Francesca Chileni en Viola como el mar 2. Bien no se va a llevar. Yo, la verdad es que acá hay muchos, Dios, cuántas espadas. Lo que yo digo es que acá hay mucho conflicto. Él, honestamente, no la puede ver ni pintada. Perdón. Y no es la primera vez que sale, que no la puede ver ni pintada. Ay, se me apagó la velita. Bueno, no importa. Acá me salen conflictos. Hay demasiadas espadas, demasiadas. Hay una cosa, Francesca es como que tiene una obsesión con él. Pero bueno, a ver. Y esas cosas de imitar a Demet y de hacerle burla, son cosas que no van, pero todo es parte de una obsesión que tiene con él, ¿no? A ver, no se van a llevar bien. Estoy viendo un poco las cartas, pero ya con las cartas que salen, espero que la tengan un poco más controlada a la Chilemi. Porque ella a veces cree que va a triunfar en un montón de situaciones, inclusive en ganarse el amor de él, y no es así. Espero que la tengan un poquito más controlada. Y sobre todo en las burlas con Demet. Que acá, en este contrato, hay cosas que no, que estuvieron mal desde un principio, sí. O sea que en esta nueva etapa de Viola, que ya no esté preparado, creo que esto lo tiene nervioso, porque que se espere traiciones o que espere cosas que no van, tiene que esperar. Pero no solamente que no van, que van a ir en contra de él, o sea, en descrédito de él, sino que también van a ir en contra de Demet. No sé si me explico. Sí, hay cosas que a él le van a poner trampas para que caiga, lo van a querer estafar en el sentido y engañar en el sentido de por ahí poner cosas en los medios. También, ojo, que pueda haber una estafa, traten de hacer una estafa económica con él. No sé si en Viola, pero sí en alguna sociedad que él tenga puede ser que lo estafen. Ojo con eso también. Pero acá va a haber una especie de descrédito hacia su persona, pero también lo veo muy apuntado hacia Demet. Esperemos que no pase, que me equivoque y no pase, pero es lo que sale. Lo que sí me sale para ellos a futuros es lindo, es muy lindo, es un 9 de copas, es el Papa y es los enamorados. Aparte también hay un 2 de copas para Demet y Jan, ¿no? En el futuro. Es muy lindo lo que sale. Espero que así se dé. Vuelvo a repetir, esto va a depender exclusivamente de ellos dos, por la ley de libre albedrío, en la que nadie se puede meter y que es lo que deciden. Ahora, acá, que en Viola como el mazo va a haber un recontralío, sí, puede que se empiece a firmar entre junio o julio, puede ser que haya un pequeño retraso, pero acá hay demasiadas espadas. Ahí está la luna, muchas espadas, no solamente eso, sino que tengo el 5 de bastos con el 5 de espada. Arriba el rey de espada, el 4 de espada, la reina de espadas, el 10 de espada.
Es la luna, bueno, no va a ser algo agradable. No es algo que él quiera hacer, tampoco. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, vamos a agarrar acá, ya que me preguntaron por Demet. Vuelvo a repetir, tiene que cuidarse de algo que lo puedan llegar a traicionar con plata o algo en algún... No hablo solamente de Viola, en algún negocio que él tenga, que alguien le pueda llegar a traicionar o a meter la mano en la lata, algo de eso hay. Así que ojo con eso. A ver. Se me caen los pelos, gente. Los tengo por todos lados. Bueno, se acaban los nervios para ella, se acabó el matrimonio. Por ahora no la veo... Ay, qué lindo esto es un compromiso. Bueno, ella va a viajar. No la veo por ahora teniendo un hijo. La verdad es esa, por ahora no la veo. No, con esto no quiero decir que ella no va a ser. Bueno, qué lindo esto. Está él con corazón, los lirios, qué lindo. Bueno, me gusta cómo sale. Yo no quiero decir con esto que ella no quiera ser madre y que él no quiera ser padre, pero ahora tiene compromisos laborales y tampoco es el momento, recién se separó. O sea, si no la van a apedrear en una plaza, esta chica. No es el momento, pero sí quiere ser mamá. Y también él quiere formar una familia, él sí. Los dos. Y eso no es que sale de ahora, sale de siempre. A ver, lo que a mí me muestran las cartas hoy por hoy es que esto va hacia un compromiso serio. Vuelvo a repetir, esto es la información que baja hoy. Veremos qué hacen ellos dos para que esto se haga realidad. Bueno, vuelvo a repetir que si quieren más preguntas después me las dejen, porque hoy más que nada quería hablar de este tema. Perdón, estoy un poco mal de la garganta. Ay, no, Bueno, calma, hay que tener calma, que ya va a llegar, lo que tenga que llegar. Bueno, acá está la persona del pasado. Acá hay mucho amor, mucho amor. Se han pasado momentos muy difíciles. A mí siempre las cartas me hablan también del pasado, no solamente del presente.
Se pasaron momentos duros, difíciles, ahora es momento de ampliar los horizontes, de cambiar de mentalidad y de ver qué es lo que se va a hacer en un futuro. O sea, cada paso que se dé, de ahora en más, que den ellos dos, va a contar para bien o va a contar para mal, para que ellos estén juntos o para que no. O sea, todo lo que me dicen las cartas está indicado que tienen posibilidades, muchas posibilidades de llegar a algo serio. Pero, perdón, hay un ruido bárbaro como están arreglando el lavarropa. Pero cada paso que den de ahora en más cuenta. Y mucho. Oh, el sol. Acá esto del 4 de bastos con el sol. Es un compromiso. Un compromiso. O sea, es algo lindo. Acá está el rey de copas con la persona del pasado, con su persona del pasado, con el 6 de copas. Ofreciendo su copa de amor a su persona del pasado. No nos olvidemos que, aunque para mí Jan siempre parece más de fuego, es un signo de agua. Acá, bueno, yo dije, me lo representa el fuego, más el signo de fuego y acá está, ¿no? Bueno, sí, acá hay proyectos. Hoy por hoy, por lo menos, hay proyectos a futuro. Yo creo que se puede llegar a formar una familia acá, pero vuelvo a repetir, se abren nuevos horizontes de trabajo también para ella, hay horizontes nuevos de trabajo para él, pero hay cosas que él tiene que corregir un poquito. Bueno, acá otra vez me sale una traición para él, una traición puede ser laboral, sí. No quiere decir que, vuelvo a repetir, que no sea, que sea en viola, sino que hay una traición con respecto a dinero acá. Y acá otra vez me están diciendo que hay que ir con calma. Hoy me remarca mucho el tema de la calma. Que acá se van a abrir nuevos horizontes para ellos. Totalmente. Laborales, inclusive puede ser en el extranjero. Pero bueno, lo que yo digo, va a haber victorias. Lo que tiene que cambiar Jan es por ahí el tema de exhibirse como chico de calendario, de las discotecas, ese tipo de cosas, y esto no es crítica ni nada, sino que debería extirparlo, porque si no se va a quedar clavado en esa imagen. Es como el chico lindo, musculoso, cuando él en realidad tiene muchísimo potencial de trabajo, muchísimo potencial de actor. Bueno, ella ni que hablar, ella va a tener muchas propuestas, de hecho las tiene y va a tener más. Él tiene y va a tener más también, pero hay cosas que por ahí veo en él que debería cambiar, que es esa imagen de muchacho sexy de calendario, porque si no se va a quedar estancado ahí. Y la verdad que es una lástima, porque tiene mucho potencial para dar. Y no sé si hay más preguntas. A ver. A ver. A ver. Si me preguntaban si es
es verdad los dobles de Jan. Yo les digo que ya que sí, pero bueno, tiramos las cartas. Donde más se nota es en los ojos. Eso. Y eso que yo no lo conozco mucho, pero he visto y sí se nota en los ojos. Claro que hay dobles de Jan. Sobre todo para cuando él se quiere ir a verla a ella y que no aparezca, y que parezca que está en un lado. Y si van a trabajar juntos en algún momento, bueno, yo eso creo que en algún momento dije que sí. El cuándo realmente no sé. Vamos a preguntar ahora a ver qué es lo que nos dicen las cartas. Bueno, no nos olvidemos que hay un contrato también, pero que si él paga, que tal vez esté dispuesto a pagar, puede ser que esté dispuesto porque hoy hay hoy se vislumbra algo nuevo que hasta ahora no se vislumbraba. Bueno, es muy probable que trabajen juntos. El loco, la rueda, el mundo, esto ya es un sí rotundo. Sí, los van a llamar. Todas las cartas son un sí, gente, todas. Sí, los van a llamar. ¿Cuándo? No sé. Tal vez puede ser fin de año o después de fin de año, si él arregla todo lo que tenga que arreglar, es muy probable que para fin de año o después de fin de año trabajen juntos. Esto es un sí rotundo, porque van a trabajar juntos. Esto es por tirar un tiempo, pero que sí van a, saquemos el tiempo de lado, sí van a trabajar juntos. Esto es un sí rotundo, no hay vuelta de hoja. Bueno, voy a dejar la lectura acá. Háganme las preguntas que quieran, que de ahora en más voy a empezar a leer los mensajes que me dejen en el YouTube también. Y las preguntas que me hagan las voy a volver las voy a anotar, las voy a empezar a anotar. Porque bueno, hasta ahora realmente no tuve tiempo porque llegué esta semana de vacaciones realmente. Y voy a empezar a contestar de a poco las que haya, las preguntas que ya me hayan hecho. Las voy a anotar porque no vi absolutamente nada. Y bueno, pueden hacerme las preguntas que quieran, las que se puedan preguntar, las preguntaremos, las que no. Y siempre hay un motivo, cuando es un no hay un motivo, que es el no hacer daño. Ese es el motivo, porque no es mi intención hacerle daño a nadie. Cuando yo hablo de rupturas de pareja, es porque, por ejemplo, cuando veía lo de Ogusan y Demet, no es porque yo es una maldad, sino es que lo veía. A ver, que me puedo equivocar, sí, todos nos equivocamos. Esto es así, pero bueno, yo la veía muy marcada esa ruptura. Y siempre que tiro las cartas, para quien sea, nunca jamás juzgo ni es con mala intención. Eso quiero que quede muy, muy claro. Yo tengo la mejor de las intenciones para con todo el mundo. Obviamente hay gente que me cae mejor, hay gente que me cae peor, hay gente que la que me cae mal trato de no hacerle una lectura porque ahí va un poco. Hay gente que yo de hecho conozco que es por ahí de Argentina y que sé que cómo son, lo sé de primera mano y por ahí no tengo ganas de hacerles lectura porque sé cómo son, yo ya estoy influenciada y no me dan ganas de hacerlo. Entonces, pero bueno, ellos, la verdad es que vuelvo a repetir, nunca vi una novela, quiero ver aunque sea Mi nombre es Fara, que vi los avances y está muy lindo,
Y a través de las cartas veo que son buenas personas, que tuvieron muchas trabas en su vida, que tratan de superarlas, ya digo, con sus aciertos y con sus desaciertos, pero veo que son buenas personas. Y no está en mí juzgarlos ni nada por el estilo, sino desearles realmente lo mejor. Les deseo de corazón lo mejor, que estén juntos, que puedan encaminar su vida, que cada paso que den sea firme, sea pensado y que de ahora en más puedan caminar juntos. Eso es lo que yo les deseo realmente, porque se ve amor. Eso es lo que quería decir. Así que chicas, espero, leeré sus comentarios, los iré respondiendo y para la semana que viene ya hacemos la semana de otra vez de ellos dos. Así que les mando un beso grande, les agradezco mucho siempre por escribirme por Instagram, por todas las palabras lindas que me dejan y les mando un beso gigante.